Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Bien, Javier, ¿y tú? Muy bien. Decíamos ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Pues sí, caen las semanas como si fueran días, ¿verdad? Asturias ya queda en el espejo retrovisor, supongo. Pues sí, no, porque a veces... luego te cuento, es que a veces no sé dónde estoy todavía, ¿no? No, pero ha sido un verano muy productivo espiritualmente, ¿no? Porque he llevado una vida muy de encierro, ¿no? Porque llevaba varios proyectos de escritura y de lectura, entre ellos una novela que llevo trabajando hace tiempo y quería dar un avance importante. Y entonces he llevado una vida, pues, muy de clausura. He hecho muchos sofritos, he fregado mucho. Allí en Asturias no tenemos lavavajillas, y a mí fregar me gusta muchísimo porque es un espacio para la meditación. Y luego además, nosotros, claro, cuando estás fregando en una... curiosamente, fíjate, yo frego allí en una pina de mármol. Hay que tener cuidado. En una pina de mármol que debió hacer mi suegro, que en paz descanse. No, mi suegro no. El padre de mi suegra. Que es una pina de mármol, que es un pedazo de mármol vaciado. O sea, tú imagínate. O sea, no es una pina de serie, sino de estas que se hacían antes a base de martillo y cincel. Y entonces es una pina bellísima porque no es perfecta, ¿no? Porque a veces se nota en algunos puntos el cincel, pero al mismo tiempo con cacharros, frego con instrumentos supermodernos, ¿no? El estropajo que por un lado acaricia, por el otro lado araña. Supermoderno. Con el fairy que quita la grasa a todo meter. Entonces, fregar es una actividad muy zen. Si lo haces con cariño, si lo haces... A disgusto no, pero es verdad, no, tiene razón. Es muy zen, sobre todo cuando friegas cacharros de cerámica cóncavos, ¿no? Es decir, platos hondos, bons, cuencos, no sé cómo es el plural de bons o bones, ¿no? O platos hondos, porque por ahí se desliza muy bien en jabón, esponja,
y puedes entrar en trance en una de esas curvas. Entonces me he dado cuenta con todo esto que yo habría sido perfecto para Clausura. Yo habría sido yo a lo mejor he equivocado mi vocación y yo debería haber sido monje de Clausura. Pero habrías sido bueno cumpliendo los dogmas. Bueno, habría sido disciplinado. No, tú eres disciplinado, sí. Claro, a mí me gusta mucho la máxima de la Clausura, que es ora et labora, ¿no? Ora y trabaja, ¿no? Friega platos, piensa, medita. Aparte de que la Clausura yo creo que tiene un sentido que no es el sentido individual de decir yo voy a hacer esto, ¿no? Sino que es el monje de Clausura yo creo que lo hace por la colectividad. Es decir, a mí me gusta mucho el concepto teológico de los cristianos del cuerpo místico, ¿no? Que viene a decir que todos los cristianos con Cristo forman un cuerpo invisible, porque es un cuerpo místico, un cuerpo espiritual, y que si una de las partes de ese cuerpo sufre un daño, lo sufre el resto también, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho que esta idea se trasladara a la humanidad en general, es decir, que toda la humanidad formara una especie de cuerpo místico, que reconociéramos que lo que te hace daño a ti, me hace daño a mí también, ¿no? Se llama socialismo, seguro. Que lo que le hace daño a ese mendigo que está ahora en la Gran Vía, que acaba de dormir, también me hace daño a mí, ¿no? Y sería magnífico en ese sentido que todos tuviéramos... Entonces yo creo que los monjes de Clausura se metían a la Clausura un poco con la idea de es necesario que en el mundo haya gente guerreando, ganándose la vida, etc., pero es necesario que haya parte de ese cuerpo colectivo que se dedique a la meditación, a la oración, tal, ¿no? Entonces sería estupendo que además, mira, fíjate, podríamos decir que en la noche es la clausura del día, en el sentido de que por la noche nosotros llevamos una vida completamente distinta del día. Nos encerramos, en cierto modo dormir es orar, soñamos, durante el sueño arreglamos cosas de la vigilia, está demostrado, ¿no? Que tiene muchas funciones para el sueño, para asentar los conocimientos adquiridos, por ejemplo, es una de las cosas, ¿no? Pero hay muchas más cosas. ¿Está? Decir que, en cierto modo, fíjate, eso ya está establecido en la naturaleza, pero sería tan bonito que cada uno de nosotros tuviera una parte oscura, ¿no? Oscura en el buen sentido, una parte que de nosotros que mientras nosotros nos ganamos la vida y luchamos y cogemos el metro y vamos de aquí para allá y tal, ¿no? Hubiera un doble nuestro que se dedicara a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es meditar, ¿no? Entonces yo he pasado un verano y entonces me he dado cuenta, digo, joder, yo habría sido un buen monje de Clausura y un buen papa de Clausura, a lo mejor podría haber llegado, pero claro, el papa debería tener también su lado. Fíjate, este papa tiene un papa oscuro, que es emérito, sí, porque que se ha retirado, ahí, sí. Pero todos deberíamos tener. Me imagino a veces una parte oscura de Paqui, por ejemplo, o sea, que Paqui tuviera una parte oscura tuya, ¿no? Porque es difícil imaginar a alguien más oscuro que tú. Es verdad. Y bueno, la vida sería distinta, ¿no? Si a mitad de la población o a la mitad de cada uno de nosotros dedicara parte de la vida, y entonces en verano, que se concibe como un tiempo todo lo contrario, ¿no? De exteriorización de sentimientos, de alegría, de vivir al aire libre, ¿está? Pues para mí ha sido un verano más bien de recogimiento y de grandes frutos desde el punto de vista de... ¿Tú serías bueno cumpliendo las normas? O sea, que alguien te diga a qué hora te tienes que levantar, a qué hora tienes que comer. Sí. Bueno, sí, tú sí. ¿A ti te gusta que te digan en qué fila ponerte para entrar al avión? Sí. Esto lo cumples muy bien. Yo siempre he sido muy obediente. Sí. O sea, yo he trabajado en muchos sitios muy distintos y siempre he sido obediente. ¿Tú tienes queja de mí? No. ¿No? No.
Ya está. Hombre, únicamente que llegas demasiado pronto a los aeropuertos y nos pones nerviosos, pero salvo eso, Bueno, es obediencia. Oye, claro, con todo lo que está pasando ahora con la muerte de Isabel II, el nuevo rey Carlos III tiene 73 años. Tú tienes un par de ellos más, ¿no? tres más. Yo tengo Tres más. 76. 3 más. ¿Tú te imaginas que ahora a ti te cayera encima el peso del mundo británico? O sea, que te dijera, no, es que ahora usted es el rey de todos los británicos. Claro, es buena época para ser papa, pero para ser rey. Pero que hay que tener en cuenta que este hombre, Carlos III, es papa también, porque es el jefe de La iglesia anglicana. de su iglesia. Que por cierto, ayer me ocurrió una cosa. Estaba merodeando por la prensa digital y encontré un titular que decía, que citaba una frase de Carlos III, del nuevo rey, que decía: el reinado de mi madre ha sido inigualable. Pero estaba todo con mayúsculas y yo estaba con un poco de niebla mental. Y en la R de reinado parecía una P, no se ve. Y yo leí: el peinado de mi madre ha sido inigualable. Y dije, joder, qué talento de este hombre, que dicen que es bobo, para resumir una época, un reinado. El peinado de mi madre ha sido inigualable. Efectivamente, no se puede competir con ese peinado, pero lo que me asombró era, o sea, un talento brutal para ir a... Porque otros se pueden decir, no, pues hizo esto, hizo otro, tal, no sé qué. No. Se peinó. 70 años de peinado, ¿no? Entonces, dije, joder, este tío... O sea, por un lado, qué talento, ¿no? Para encontrar la metáfora perfecta para resumir una época. Y por otro, qué valentía para lanzar esa metáfora. Y como este hombre tiene fama de bobo, yo me quedé diciendo, joder, esto es... Claro, dije, pero bueno, este es el mismo que dijo que si se me apareciera el genio de la lámpara y me pidiera un deseo, me pediría ser en Tampas de Camina, que hay que tener imaginación para esto, ¿no? El peinado de mi madre ha sido inigualable. Y dije, joder, efectivamente no hay mejor titular. Pero dije, no puede ser. Y volví a verlo y no era eso. Era el reinado de mi madre ha sido igual. No era tan listo. Pero no habría sido magnífico que hubiera dicho el peinado de mi madre. No se puede competir con este peinado. No esperen lo mismo de mí, ¿no? Y por otra parte, todo este follón, ¿no? de que ya la gente va por la calle vomitando, ¿no? Pues ya no puede más de monarquía británica. No, que no soy súbdito, tengo que gritar. No soy súbdito, déjenme en paz, ¿no? No, pero es por la cantidad. La cantidad siempre es muy agotadora, la cantidad de todo, incluso la cantidad de felicidad, ¿no? Solo que los medios miden muy mal la cantidad. Muy. La cantidad es la peste, la cantidad de todo. Pero ha habido una cosa que está bien, ¿no? Para pensar, ¿no? Que es que vivimos, o sea, la vigencia de los cuentos de hadas, ¿no? Porque claro, gran parte de toda esta historia es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas, ¿no? Y en fin, no solamente, bueno, todo el boato, las carrozas, los trajes, hasta en la propia historia de la reina que llegó a reina de casualidad y luego es una reina más longeva, historia de toda esta familia donde hay de todo, en fin. Esto es como un cuento de hadas con el que la gente... Bueno, y el mismo hecho de que este hombre, al mismo tiempo de ascender a rey, bueno, el mismo hecho, por ejemplo, de que la frase más repetida en todo este proceso sea Dios salve al rey. O sea, en una sociedad completamente laica, la presencia permanente de Dios cada minuto, Dios salve al rey. Pero no solamente eso, sino que este hombre, bueno, Dios que sabe mucho en los cuentos de hadas también, igual que en el diablo, ¿no? Pero bueno, es que este hombre es, además de jefe de Estado, el papa de
de una iglesia, ¿no? Y esto, fíjate que es una de las monarquías que se ponen como ejemplo de las más antiguas, y de una de las democracias más antiguas y más perfectas del mundo, y tal. Y cuando nosotros decimos que uno de los datos importantes de las democracias es cuando los poderes de las iglesias y del Estado, de la religión y del Estado, están separados. Y ahí están juntos, ¿no? Es curioso, ¿no? Entonces, pensé yo, claro, nosotros como somos hijos del cuento, porque venimos de ahí, venimos del cuento, venimos de los cuentos de hadas, ¿no? Hemos estado viviendo estos días sin quererlo, porque tienes que reflexionar, porque tú no te das cuenta de que cuando este hombre sale a saludar a sus súbditos y hay gente que le besa la mano, como si fuera un hada, ¿no? Y tal, estamos dentro de un cuento de hadas, ¿no? Pero luego eso lo llevas a nuestra vida cotidiana y dices, es que es verdad. Por ejemplo, fíjate, estaba pensando yo en estos días en esta lucha que hay por conseguir un cesto de la compra de cuestiones básicas por 20 o 30 euros, ¿no? Por el que está luchando Yolanda Díaz. Bueno, se da la circunstancia, digo esto con enorme respeto, incluso con enorme admiración por Yolanda Díaz, ¿eh? No. Pero, ¿no te parece que Yolanda Díaz obedece un poco al arquetipo, a la imagen icónica de la hada buena, de la bruja buena? Ella físicamente, y sus modos de sonreír, su melena, el modo de seducir, ¿te acuerdas cómo sedujo a Garamendi en aquella negociación? ¿No te parece que ella responde un poco a ese icono de hada buena? Sí. Sí, pero no me parece necesariamente malo. No, sí, por eso te digo pero como se puede entender mal, yo no digo como respeto. Pero sí. Ahora, ¿qué hacen las hadas buenas? Las hadas buenas pueden cambiar el sistema. No, las hadas buenas pueden introducir cambios en el sistema. Quiero decir, en hada buena de la Bella Durmiente consigue que esa maldición de hada mala, que es morirá a los 15 años cuando se pinche con un uso y tal, lo modifica. No morirá, dormirá 100 años, es decir, morirá 100 años. Corrígela. O hada buena de Hansel y Gretel, no elimina a la bruja. La bruja, cuando Hansel y Gretel se vaya, volverá, estará siempre ahí. Es decir, no pueden cambiar el sistema, pueden obrar milagros en el sistema, milagros puntuales. Es decir, un milagro puntual sería una varita mágica, una bolsa de la compra. Una bolsa de la compra básica. No pueden eliminar que haya desigualdades brutales, que eso sería una magia de verdad, ¿no? No, pero pueden hacer milagros puntuales, que los ratones se conviertan en caballos. Vale. No puede eliminar que el rey elija a una mujer entre todas las naciones para casarse y que elija a él. No puede eliminar esa forma de machismo que hay en ese reino, pero puede conseguir y tal, ¿no? Es decir, que vivimos literalmente en un cuento de hadas desde el punto de vista de las hadas buenas que no pueden modificarlo, pero pueden o intentan producir milagros puntuales. Milagros, por ejemplo, no puedo hacer que nadie duerma en la calle, fíjate, la gente que duerme en la calle, que yo la veo todos los domingos cuando vengo y doy una vuelta por el centro, ¿no? Pero puedo conseguir que a lo mejor 2. Pero entonces, si en esa metáfora política, políticas como Yolanda Díaz es el hada buena, quien crea una oficina de defensa del español, por ejemplo, que el pueblo no necesita, ¿qué personaje sería en el cuento? Bueno, ahí hay un salto del cuento, digamos, maravilloso, del cuento de hadas, al realismo del pillo, ¿no?
del pillo La picaresca española. del pícaro español, ¿no? Es decir, son géneros literarios distintos, ¿no? Este es un pillo que va buscando siempre un hueco al que acomodarse, el nicho de mercado, que diría otro, ¿no? Es la diferencia entre la Cenicienta y Claro, el Azarío de Tormes. este ha pasado por 5 partidos, siempre buscando y tal, y ahora ha dado un buen golpe, oye, porque ha dado un golpe de 75.000 euros limpiamente. No llega a ladrón de guante blanco, porque me falta esa delicadeza del ladrón de guante blanco que nos cae bien, está más cerca del pícaro, pero ha dado un golpe de ladrón de guante blanco porque no va a ir a la cárcel por él y se ha llevado 75.000 euros de los contribuyentes, así, por bien y bien, que si tú atracas un banco con una pistola de mentira y te llevas 75.000 euros, te cae a perpetua, te caen muchos años de cárcel, ¿no? Si los robas, es esto que en la política se dice mucho del mundo de las formas, ¿no? Él ha encontrado las formas. Me han ayudado, claro, bueno. Ha sido ayudado, ha tenido cómplices, pero está ahí entre el ladrón de guante blanco y el pillo, y el pícaro tradicional. Se va con el botín, no sabemos si es un hombre gastador, ahorrador y tal, y se va a otro nicho, a Vox, que yo creo que es el último nicho de mercado político que le queda, ¿no? A ese lado yo creo que sí. Porque ha pasado por todos. Sí. Y bueno, pues nada. Pues mira, vamos que tenga suerte, ¿no? Sí, de las formas. Y antes lo comentábamos, hablabas del nuevo rey de Inglaterra. ¿Viste la anécdota del tintero? Sí. Claro, fíjate tú que... Déjame contarlo por si alguien no lo ha visto, o cuéntalo tú si quieres. No, hombre, sí, ha visto todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, no sé, la gente ya está tan cansada de ver esto que a lo mejor cuando sale en televisión... Bueno, es este gesto de... Él va a firmar y la mesa... El contacto de rey, digamos. La mesa es muy pequeña y en esa mesa han puesto tinteros, plumas, tal, y no tiene espacio el hombre. Y entonces se irrita y le sale el pequeño tirano que lleva adentro, porque no es capaz de resolverlo como habría resuelto Carmena, nuestra alcaldesa, que tenía algo también de bruja buena, ¿no? Que tenía algo de esa cosa icónica de nada buena, o de Yolanda Díaz, que lo habrían resuelto de otro modo, sin duda súper amable, a lo mejor con una varita mágica lo habrían hecho desaparecer. O con una sonrisa. Sí. Pero este se irrita y da un sin manotazo. ¿Dónde está el súbdito que me ha puesto aquí esto? Que me en la calle. Pero de todos modos hay una cosa, bueno, es una pena que este hombre... Claro, pero entrar a ser rey con esos malos modales... Claro, es una pena porque dado el nivel de popularidad que dicen que tiene, ya verse ese gesto de viejo malhumorado y tal, dices, caramba, pues sabiendo que te está viendo en la televisión de todo el mundo, ¿no? Es decir, que no es capaz de reprimirse ni siquiera en un momento así, pues cómo será en la vida cotidiana cuando no le lleven el desayuno a la hora, ¿no? O cuando no le coloquen, ¿cómo eran los periódicos en el orden adecuado? ¿No? En el orden adecuado. Que es lo que se contaba, sí. Pero luego, sin embargo, sale y los súbditos le besan la mano. Pero tú date cuenta que es brutal esta idea, que no es baladí esta idea de que vivimos en un cuento de hadas, porque luego, porque hemos dicho esto de la cesta, pero luego tú te vas, digamos, a establishment, ¿no? Al establecido. El mercado, que es el Dios, ¿no? O sea, es decir, aquí a todo el mundo me parece escandaloso que se intervenga en mercado, incluso en una situación como esta, pero nadie de aquellos a los que me parece escandaloso que se intervenga en el mercado, les parece escandaloso que haya gente que no coma o que duerma. A mí esto me sorprende, porque podrían decir, hombre, intervenir en el mercado es imposible porque va con todas las reglas de esta divinidad y nos exponemos a que las furias de esta divinidad nos aniquilen en forma de inflación de segunda vuelta, de crisis de no sé qué. Es decir, nos exponemos. Yo entiendo que ellos crean en ese, pero y ellos pueden decir, y esto nos parece dramático, este correr el peligro de la intervención
conociendo o justiciero en lo terrible que es el Dios mercado, es escandaloso. Pero claro, también nos parece escandaloso que el 50% de la población no llegue a fin de mes, que la gente no pueda alquilar un piso, que la gente no pueda planificar su vida. Es decir, podían estar divididos entre los dos escándalos, ¿no? Pero solamente se escandaliza una cosa. Y por cierto que esto de intervenir en el mercado, de intervenir, por ejemplo, en la electricidad, o sea, quiero decir que con estos beneficios brutales, además gratuitos, que no obedecen a ningún esfuerzo, por eso los llaman caído en cielo y tal, que esto era un pecado de esa majestad, que en fin, que podíamos enfadar muchísimo al Dios mercado y tal, y ahora parece que en la Unión Europea están hablando los magos, porque seguimos en un cuento de hadas, los magos están diciendo, ¿y si intervenimos en el precio de la electricidad? Vamos a tentar a Zeus. Tiene que venir el Dios. A Dios, ¿no? Vamos a tentar a Dios. Pero están pensando. ¿Pero cómo están pensando? O están pensando como cuando en un cuento de hadas las brujas buenas se reúnen y dicen, van a hacer una niña, que me va a ocurrir esto, ¿qué hacemos con ella? Ta. O sea, pero es magia todo. Yeah. Es magia. O sea, no somos conscientes de hasta qué punto, o sea, nosotros, los seres humanos que venimos de un cuento, porque venimos de ahí, porque la primera información de la realidad que tuvimos hace 2 días, porque nosotros hemos vivido fundamentalmente en la prehistoria, en la historia llevamos 2 días, nada más. Entonces hace 2 días nos contaban estos cuentos y estos cuentos nos han moldeado. Han moldeado nuestra percepción del mundo, nuestro modo de ver las cosas. Y creemos que estos cuentos pertenecen al pasado y vivimos absolutamente instalados en ellos. Y no hay más que ver, por ejemplo, el entusiasmo con el que los medios de comunicación en general, salvo excepciones, se han lanzado a contar el acontecimiento de la muerte de alguien, etcétera, pero el tono en el que lo han contado, sí. el tono mágico en el que lo han contado, ¿no? Ahí no había lado oscuro, ahí no hay lado oscuro. No, faltaba decir además qué suerte tienen los ingleses de tener haber tenido esta reina, ¿no? esta monarquía que se ha forrado, que tiene 24.000 millones de euros, que tiene un pederasta, que tuvo varios nazis, que tú, es puro cuento de hadas. Pero tiene a un nuevo rey que es muy hábil en sus metáforas, por ejemplo, ¿no? Es muy hábil también en sus aseveraciones, cuando dice el peinado de mi madre va a ser inigualable, o cuando decía aquello que dices tú del genio, si el genio me pidiera un deseo y tal, yo querría ser el Tampa. Es maravilloso, es que es brutal eso, ¿no? Eso parte de una conversación telefónica, ¿te acuerdas? Entonces, si no es por comparar, pero si escuchamos a nuestro rey. ¿Cómo estás, mi vida? A las 3 menos cuarto te va bien que llegue. Vale, perfecto. De acuerdo. ¿A qué hora tienes que marcharte, mi amor? 5:30 o cosas así. Los críos vienen a las 6 menos cuarto, o sea que no hay ningún problema. Bueno. Vale, aquí están hablando de cosas mundanas, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar, si hablan de política, Bárbara Rey y el rey Juan Carlos hablan... Porque la Arnal no tiene... No tiene sentido aún, ¿no? No, y eso es muy importante. Exacto. Pues hijo mío, yo no lo entiendo después de tantos follones que están habiendo con el PSOE, que la gente siga votándoles al PSOE, ¿eh? No sé, no entiendo. ¿Tú lo entiendes? No. Pues este era el nivel. A mí, te digo la verdad, Javier, a mí escuchar estas conversaciones me da un poco de vergüenza. Sí, a mí también, porque cualquiera... Son conversaciones privadas, sí. Y finalmente pues eso es su vida privada. Desde muchos puntos de vista quizá no sea ejemplar que este hombre... en fin, tuviera amantes y tal, pero de verdad a mí eso me da vergüenza escucharlo, ¿no? Creo que es más interesante, porque se mezcla todo, ¿no? Creo que es más interesante su lado también de ladrón de guante blanco, como decíamos antes de Cantó, ¿no? O sea, que este hombre se ha llevado mucho dinero y se han librado, como se libran los ladrones de guante blanco. ¿Por qué?
saben manejar los tiempos, saben manejar las cosas. Esto ya ha expirado, ha caducado, como se dice, cuando un delito... No, prescrito. Esto prescribe, esto dice la Constitución que es inviolable, pero son delitos demostrados, no estamos hablando de delitos... luego, en la biografía de este hombre hay zonas... la biografía de Juan Carlos es apasionante, Sobre. porque habla de un aventurero en donde hay cosas terribles. Hombre, la muerte de un hermano. La muerte de un hermano en la que está documentado, en cuyo funeral el padre le dice a Juan Carlos, júrame que fue sin querer. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Eso está documentado y está escrito, ¿no? Toda transición, todo... porque además es un hombre que traiciona a todo el mundo. ¿Sí? Que es un poco un dato como de un aventurero, ¿no? O sea, él traiciona a Franco primero, a su padre, va engañando a todos, a su mujer, por supuesto, a los españoles, a su hijo. O sea, a su hijo. Y esto, desde el punto de vista de una biografía, sería una de las biografías más interesantes del siglo XX, ¿no? Y en los aspectos, ya te digo, de vida privada... Que son audios, por cierto, no lo he dicho, pertenecen a un documental de HBO que se llama Salvar al Rey, que son los audios con los que en teoría Bárbara Rey chantajeaba al CSIC para conseguir no sé cuántos millones. A mí me interesa, ya te digo eso, me interesa la figura del adúltero. Para mí es muy interesante. Yo tengo un libro de cuentos que se titula precisamente Cuentos de adúlteros desorientados, que son todos cuentos de adúlteros. Y se llama Cuentos de adúlteros desorientados, y es casi una exageración, porque no de desorientados, porque yo creo que no hay adúltero que no esté un poco desorientado, ¿no? Y es una redundancia, quería decir, ¿no? Cuentos. Y en el prólogo se titula, creo recordar, se llama Cuentos, no, se llama Adúlteros y ad, entre paréntesis, una preposición latina, ad útero. Esto, en lo que digo ahí es un poco que el adúltero, hablo desde el punto de vista del adúltero hombre, ¿no? Generalmente se dice de él, sobre todo en países muy machistas como ha sido España y lo es en cierto modo, o México, tal, que el adúltero reserva a la esposa el papel de madre, en cierto modo, de intocable, y hace con la amante las cosas que no puede hacer con la esposa, que en alguna medida representa a la madre, ¿no? Esto creo que lo has oído. O sea, es una versión general sobre el adulterio. Y yo creo, fíjate, que es al revés. Yo creo que el adulterio se oculta tanto, porque el adúltero se esconde en hoteles, tal, precisamente porque con quien se acuesta es con la madre. Es decir, que la amante es la madre. Y por eso el adulterio está tan mal visto. Porque si no, no estaría tan mal visto. Tampoco, el adulterio tampoco es una cosa de otro mundo, ¿no? Pero ¿por qué está tan mal visto? Joder, porque es un incesto disimulado, ¿no? Porque mi tesis es que en la amante, en el adúltero, busca a la madre. Y entonces claro, acostarse con la madre es uno de los grandes tabúes de nuestra cultura, ¿no? El incesto, ¿no? Y esto que está bien visto. Está bien visto, pero me gustaría que hubiera alguien aquí capaz de decir, me llamo no sé qué, soy adúltero y es verdad, esto es así, ¿no? O no es verdad, esto no es así. Es que esta reflexión yo creo que se ha hecho
Yo creo que es original mía, de verdad, porque yo no la he visto en ningún sitio. Ya la reflexión tópica y típica sobre, digamos, estándar sobre en adúltero es que la esposa es intocable. Yo fíjate, ahora he estado leyendo precisamente un libro que es un poco largo, pero que está estupendo, es una enseñanza, que es El poder del perro, de Don Wismore, ¿no? Que habla de tráfico de drogas entre México y Estados Unidos y tal. Es un libro estupendo, ¿no? Y ahí se ve muy bien las relaciones entre... Y que es una sociedad, en México es una sociedad donde el machismo todavía, en fin, es fortísimo, ¿no? Ahí se ve muy bien esta relación entre la esposa y la amante, ¿no? Y cómo la amante representa la madre. La protección de la madre. La madre. Yo estos audios del rey me recordaban. Había una revista americana que tenía una sección muy graciosa, una sección de fotos, que se llamaba Los famosos son como nosotros. Y entonces sacaban, por ejemplo, pues a Madonna sujetando el surtidor de gasolina, echando gasolina a su coche, pues sujetando, ¿cómo se llama? El grifo, ¿no? O sacaban a otro famoso pues en la puerta de su casa depositando la basura en el contenedor, ¿no? Y era como muy reconfortante ver que ellos también hacían tareas que tú hacías, ¿no? Entonces cuando escuchas al rey hablar, dices, si habla como nosotros. Claro, porque ¿no? en la vida... Si las conversaciones son superficiales como las nuestras. Claro, porque en la vida cotidiana... Si no estás superdotado. Si los niños van al colegio, hay que recogerlos del colegio. De hecho, a mí me llamó la atención el otro día, mira, si quieres escuchar esto, cuando yo estaba... A mí me ocurrió un día, perdón un segundo, Sí. a mí me ocurrió un día, esto que dices, de que estaba haciendo pis en un urinario de un hotel. O sea, no empieza bien, pero sigue. No, bueno, es un gesto cotidiano. Y llegó alguien que se puso a hacer pis en el urinario, pero dijo, joder, los escritores también mean. Dijo. Y entonces, fíjate tú, que yo, tonto de mí, pensé, joder, es que yo no debería mear. Claro, yo tengo unas obligaciones que como escritor que cumplir con la sociedad y con el mundo. Y el reproche de este hombre, en cierto modo, tenía razón, ¿no? Que sea que tú estás haciendo ahora a Juan Carlos. Pero es que todos en las vidas cotidianas... Se esperan cosas de nosotros que claro, no estamos a la altura, no estamos. ¿no? Entonces estaba puesto el intermedio y entonces tuvo que interrumpir porque el rey Felipe hacía su primera aparición pública después de la muerte de la reina Isabel y se esperaba, me imagino, pues que dijera algo sobre la reina, lógicamente. Me he tenido, pues yo qué sé, pues casi todo el día, porque esto... Pero perdona, es que no he entendido, es que me pilló de sorpresa en un sitio. Bueno, no, tenía un viaje, estaba en los Reales Alcázares, estaba en Sevilla, pero la reina se había muerto 8 horas antes, pero era la primera vez que iba a hacer un discurso. Entonces, en La Sexta, que es donde yo estaba viéndolo, pues cortaron para dar el discurso del rey. ¿Cortaron el programa? El intermedio, sí. Para que el rey dijera unas palabras. Para que nuestro rey dijera unas palabras. Para que nuestro rey, que es familia, ¿no? Ya. A ver qué decía nuestro rey. Sobre claro, eso. En ese impasse, pues ya habíamos escuchado a Trudeau, a Macron, a gente con una enorme elocuencia hacer unos grandes elogios del papel de la reina, ¿no? Y el rey... He transmitido ya a Su Majestad el Rey Carlos, a toda la familia real británica y a todo el pueblo británico nuestro sentimiento de dolor y de gran pesar en nombre de todo el pueblo español. Tras compartir con todos ustedes estas palabras, continúo con lo que tenemos previsto para esta noche. Y Jackie siguió con lo suyo, que era una cosa de empresarios, creo, ¿no? ¿No te parece que deberían contratar a algún guionista? O sea, que a un rey se espera que vaya bien presentado y que hable bien, ¿no? Y que diga cosas emotivas, ¿no? Claro, que te haga llorar incluso en un día como, ¿no? Es que, en fin, le ha faltado quedarse afásico, ¿no? No, le ha faltado que te lo encuentres en un urinario de... No, pero yo en un urinario comprendería que hiciera pis, pero no comprendo que no tenga, que no se ocurra algo más imaginativo. O sea, quiero decir que es que no ha hablado, ha sido hablado, ha dicho lo que habría dicho cualquiera. Sí. Entonces,
Pues sí, o sea, quiero decir, es un poco sorprendente que en un momento Cuéntame así, una anécdota, por lo menos, ¿no? De aquel día que estuviste en... claro, yo ¿no? qué sé, en Ha puesto, Balmoral, ¿no? ha puesto magnetofón, ¿no? Ha puesto... Pero nos hemos acostumbrado. Es curioso, Ojo, ¿no? Nos hemos acostumbrado Porque a esto, ¿no? es muy curioso porque, claro, yo estaba me acuerdo de hace poco que salió en la televisión, la verdad es que fue esto, que Biden había dicho unas palabras a la prensa, ¿no? Y ya se levantó con el papel en la mano, con el papel y sin quererlo, lo mostró en las cámaras, y en el papel decía, te sientas. Pone las manos, ¿no escuchaste aquello? Sí. Te sientas, pones las manos sobre la mesa, dices buenas tardes. O sea, decía todo, pero todo como si tú aquí, como si nosotros tuviéramos un guión que dijera, Juanjo Se entra, ríe. entra, se sienta, se ríe. Pero luego te levantas, caminas unos pasos y dices, pero bueno, esto pues da en estas palabras de Felipe VI, da la impresión que me ha faltado eso. Te levantas, te llevas la mano a la frente, dices, todos los españoles nos sentimos mucho, ¿no? Y a otra cosa. Es un poco triste, sí. En fin, bueno, oye, tenemos un conflicto encima de la mesa. ¿No? El poema este. Sí. Es que yo no sé muy bien qué pasaba con el poema entre tú y Paqui, que tú querías leer un No, poema, que yo no sé por quería- qué, y Paqui no quiere que lo leas. Yo quería leer un poema que Paqui no quiere que lea, y entonces ha hecho... ¿Por qué quieres leer un poema? Pues porque este verano tuve una experiencia mística. Fregando. Estaba en la cama, y a eso a las 3 de la mañana me despertó un helicóptero de estos de la policía que llevan un foco Joder, frente a mi ventana. ¿pero qué pasa? ¿Que hay narcos por allí? ¿O qué? Pues verás. Y entonces yo abro los ojos y veo el foco, pero no oigo el ruido del helicóptero. Digo, qué raro. Y es que no era un foco de un helicóptero de la policía. Era Dios. No, era la luna llena. ¡Ostras! La luna llena, allí frente a mi ventana. La luna llena y muy cercana. ¿Y sabes qué me pareció? ¿Qué te parece? Un gigante ansiolítico. Era igual que un lorazepam gigante. Iluminado. Iluminado. Un lorazepam iluminado. Y me dio tan calma que me acordé y lo busqué en ese momento en internet. ¿El que buscaste? Un poema Pensaba que maravilloso buscaste de mi ansiolítico juventud, gigante. romántico, que es de un gran poeta colombiano, José Asunción Silva, un modernista de finales del siglo XIX, que escribió uno de los poemas más bellos de toda la historia de la poesía, ¿no? En español. Y lo voy a leer. Diga lo que diga Paqui. Diga lo que diga. Ha dicho, déjame Paqui. contar que Porque además- ha dicho Juanjo, y lo voy a leer, y se ha girado hacia Paqui como con gesto de te pongas como te pongas. Aquí, pese a que has hecho un guión No hacía más que... sobrecargado, metiendo cortes de Aznar y de no sé quién más para que no diera tiempo a leer el poema, ¿no? Bueno, pues lo va a leer el poema. ¿Tú leías poemas con Gemma? Sí, de vez en cuando, porque me gusta mucho leer poemas. En la ¿A radio. ella le gustaba? No sé, pero me lo permitía. Pero este poema, Javier, es tan bello. Vale, tan pero espera, romántico. deberíamos hacer una pausa, ¿no? De estas, para cambiar un poco el... Bueno, espera. Que entonces que es que me acordé de este José Asunción Silva, Ujú. gran poeta, se suicidó pegándose un tiro en el pecho con un revólver mítico, que es el West and ¿cómo se llama? Smith. Smithson, ¿no? Es bueno. No, es Smith and Bueno, Wesson, algo así. es un revólver mítico. Que fíjate, pensé yo, no se destrozó la cara, como hizo Garra, como han hecho otros románticos, ¿no? Porque la cara hay que dejarla bien. El problema es acertar en el mediastino, que es el hueco donde se aloja el corazón, ¿no? Pero si aciertas ahí, dejas la cara intacta, ¿no? Yeah. Pero muy joven, ¿eh? No sé si con 29 años. Y escribió este poema, que es uno de los poemas más hermosos de nuestra Es un historia. poema de amor. Es un poema de amor. Sí. A la luna. Bueno, Y dice: una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de hadas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas.
a mi lado, lentamente, contra mí, ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta en fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y en la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Buf. Gran poema. Gran poema, sí, sí. Uno de los más hermosos de nuestra lengua y muy moderno, porque tiene una métrica endiabrada, una métrica rara, que son de versos de 4 sílabas que le da ese ritmo que si no ves, eso es como un trote, ¿no? Pero fíjate, una noche toda llena de perfumes, de murmullos, de música, ¿ves? Cha, 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 cha. Y te acordaste de esto viendo El ansiolítico gigante. Claro, pero luego también con el proyecto Artemis. ¿Pero qué me estás diciendo? Claro, porque inmediatamente estaba en proyecto de enviar este cohete a la luna, ¿no? Ah, claro, pensaste que a lo mejor iba el cohete para allá. No, pensé, primero, Artemis, hombre, después de cuántos Apolos llevamos, porque Artemisa era la hermana gemela de Apolo. Y hasta ahora, ¿cuántos Apolos llevamos? 16 Apolos. Sí. Y nadie se había acordado de que Apolo tenía una hermana gemela, que era Artemisa, que además es Selene, es la diosa de la luna. Bueno, pues ya se han acordado. Pero yo pensé que la luna se defiende de ser invadida de nuevo. O sea, que esto, porque es incomprensible. Porque no puede fallar tanto, ¿no? No, es incomprensible. Si ese cohete fallara tanto, nuestros coches arrancarían una vez sí, una vez claro, no, quiero decir. Porque nuestros coches van a un mecánico cada 3 meses. Pero aquí este cohete está rodeado es que ni despega, claro, de mecánicos, y cuando no falla el filtro, falla el aire acondicionado, y cuando no falla no sé qué falla, ¿no? Es imposible. Entonces me recordaba un cuento de Felisberto Hernández, que es un poeta uruguayo, un cuentista fantástico, en el que hay un tipo que cuando fuma saca un cigarrillo de paquete, en un paquete que acaba de abrir, le sale un cigarrillo que tiene un defecto en la boquilla y lo evita. Y se va fumando todo el paquete, pero siempre va evitando ese cigarrillo que me parece que tiene una minusvalía, no sé, le da aprensión. Pero cuando solamente le quedan 2 cigarrillos, y ya ve que no va a tener más remedio que fumárselo, va a casa de un amigo y entonces sacan los 2 y ofrecen al amigo para que coja el minusválido. Uh-huh. Pero el amigo coge el bueno, de manera que él se ve obligado a coger y entonces piensa, bueno, este cigarrillo ha estado durante todo este paquete
en el poco alma que tiene, defendiéndose de ser fumado, ¿no? Es un cuento maravilloso. Entonces yo pienso, la luna, que por cierto, esta noche ha habido una llena también, sí. Este lorazepam magnífico y gigante que tanto tranquiliza a los temperamentos románticos como el de José Asunción Silva y el nuestro, ¿no? Se está defendiendo de que lleguemos ser pisada de nuevo. Hasta la semana que viene, Juan. Un abrazo. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.